Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea 1 cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo en este momento? Jesús estaba sentado observando cómo las personas depositaban dinero en el arca del tesoro, un lugar destinado a las ofrendas para el templo. Su mirada no era casual, observaba con discernimiento espiritual. ¿Qué era el arca del tesoro? Era una caja colocada en el templo para recibir las ofrendas de los fieles. Según la tradición judía, había varias cajas para diferentes fines, por ejemplo, para sacrificios, mantenimiento del templo, ayuda a los pobres. ¿Quiénes estaban echando dinero en el arca? Principalmente los ricos, quienes daban grandes cantidades, probablemente con monedas vistosas y en cantidad visible. ¿Qué hizo la viuda pobre? Ella echó solo 2 blancas, lo que equivalía a 1 cuadrante, una cantidad muy pequeña de dinero, pero era todo lo que tenía. ¿Por qué llamó la atención de Jesús la ofrenda de la viuda? Porque, aunque era poco en valor monetario, era grande en sacrificio y fe. Ella dio todo su sustento, lo que mostraba una entrega total a Dios. ¿Qué simboliza la viuda en este pasaje? Representa la fe genuina, el desprendimiento y la verdadera adoración. También representa a los marginados que aún así confían plenamente en Dios. ¿Qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos con este acto? Que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio y la intención del corazón. Quería enseñar sobre el valor de una fe sacrificial. ¿Qué contraste hace Jesús entre los ricos y la viuda? Los ricos daban de lo que les sobraba, la viuda dio todo lo que tenía. Los ricos daban sin sacrificarse, ella dio con sacrificio. ¿Qué representa el acto de dar todo lo que tenía? Un símbolo de confianza total en la provisión de Dios. No se reservó nada para sí misma. ¿Qué enseña este pasaje sobre el valor espiritual del dinero? Que el valor espiritual no está en la cantidad, sino en la actitud con la que se da. Lo importante es la entrega del corazón, no la suma numérica. ¿Por qué Jesús no le impidió dar todo su sustento? Porque su acto era voluntario y un acto de adoración. Jesús no impide la fe sacrificial, sino que la honra. ¿Qué actitud tenían los ricos al dar sus ofrendas? Probablemente daban por costumbre, prestigio o cumplimiento religioso, pero sin que significara una pérdida o entrega significativa. ¿Qué significa todo su sustento? Significa literalmente toda su vida, es decir, todo lo que tenía para vivir ese día. ¿Cómo se relaciona esta historia con la justicia social? Subraya que Dios ve y valora a los más pobres y vulnerables. También denuncia indirectamente un sistema religioso que no cuidaba a las viudas. ¿Esta historia critica a los ricos? No necesariamente, pero sí critica el dar superficial, sin sacrificio ni devoción sincera. ¿Qué enseña sobre la generosidad en tiempos difíciles? Que la generosidad más significativa ocurre en medio de la escasez, cuando uno confía en Dios más que en los recursos materiales. ¿Qué podemos aprender sobre el corazón de Dios? Que Él ve lo que nadie más ve, la intención y la entrega del corazón. Dios valora el sacrificio y la fe sincera más que las apariencias. ¿Qué relación tiene esta historia con la humildad? La viuda no buscaba reconocimiento. Su humildad contrasta con la ostentación de los ricos. ¿Por qué Jesús llamó a sus discípulos para observar esto? Porque era una lección importante que no debían pasar por alto. Era una enseñanza directa sobre el reino de Dios y sus valores. ¿Qué implica dar con fe? Implica confiar en que Dios suplirá tus necesidades, aun cuando tú das lo que aparentemente no puedes darte el lujo de dar. ¿Qué significa que Jesús miraba cómo echaban las ofrendas? No solo observaba con los ojos físicos, sino que discernía la actitud del corazón, algo que solo Él puede hacer. Estaba evaluando el motivo detrás de cada acto. ¿La viuda fue consciente de que Jesús la estaba observando? Probablemente no. Ella actuó con discreción, sin saber que su pequeño acto se convertiría en una lección eterna. ¿Qué representa espiritualmente el arca del tesoro?
Puede representar el lugar donde depositamos lo que damos a Dios, nuestro tiempo, recursos, talentos, todo lo que ofrecemos en adoración. ¿Cómo encaja esta historia en el contexto de los evangelios? Está ubicada justo después de que Jesús denuncia a los escribas por devorar las casas de las viudas, lo que da un contexto más profundo a la escena. ¿Podemos considerar a la viuda un ejemplo de fe? Sí, absolutamente. Su acto es una expresión de confianza radical en Dios. Es un ejemplo de adoración viva. ¿Qué relevancia tiene esta historia para la Iglesia actual? Recuerda a la Iglesia que Dios valora más la sinceridad y el sacrificio que la ostentación o las apariencias religiosas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la mayordomía cristiana? Nos enseña que el valor del dar no depende del monto sino de cuánto nos cuesta personalmente. La mayordomía debe ser guiada por fe y entrega. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de la viuda? Dando con fe, sin buscar reconocimiento, ofreciendo a Dios lo mejor aunque sea poco, y confiando en su provisión. ¿Qué enseñanza hay sobre la dependencia de Dios? La viuda dependía totalmente de Dios. Al dar todo, manifestó que su esperanza no estaba en el dinero, sino en la provisión divina. ¿Qué revela esta historia sobre la verdadera adoración? Que adorar a Dios no es solo cantar o asistir al templo, sino rendirle todo, incluso nuestros recursos materiales, con amor y fe. ¿Qué simbolizan las dos moneditas? Simbólicamente representan el todo del corazón, lo poco que uno puede tener y aún así entregarlo todo por amor a Dios. ¿Por qué Jesús dijo que la viuda dio más que todos? Porque el valor del acto estaba en el sacrificio. Aunque en cantidad dio menos, en calidad espiritual dio más. ¿Cómo se refleja aquí el concepto del reino de Dios es al revés? En el reino de Dios, los últimos son primeros, y lo pequeño es grande si está lleno de fe. Es un reino con valores distintos al mundo. ¿Qué denuncia implícita hace Jesús al sistema religioso? Jesús destaca que el sistema permitía que una viuda pobre tuviera que dar su sustento sin recibir ayuda, revelando una injusticia social y espiritual. ¿Qué lección hay sobre la responsabilidad del liderazgo religioso? Que deben cuidar de los más vulnerables como las viudas, no solo recibir de ellos. El liderazgo debe ser compasivo y justo. ¿Por qué es importante destacar que era una viuda? Porque las viudas eran personas marginadas, sin sustento económico. Muestra que incluso los más vulnerables pueden tener una fe extraordinaria. ¿Hay alguna conexión con otras viudas en la Biblia? Sí, como la viuda de Sarepta 1 Reyes 17, que también dio todo lo que tenía harina y aceite al profeta Elías. Ambas historias resaltan la fe en la escasez. ¿Podemos aplicar este texto al uso del dinero hoy? Sí. Enseña a no aferrarnos a las riquezas, a dar con generosidad y a confiar en que Dios cuida de nosotros. ¿Cuál fue la motivación de la viuda al dar? Seguramente fue el amor y la reverencia a Dios. No buscaba reconocimiento, solo honrar a Dios con lo poco que tenía. ¿Qué papel tiene la fe en el acto de dar? Es fundamental. Dar sin fe es dar por obligación. Dar con fe es reconocer que Dios puede suplir más allá de lo que entregamos. ¿Cuál es el valor del sacrificio personal? Dios valora profundamente cuando lo que damos nos cuesta. El sacrificio personal refleja la autenticidad de nuestra entrega. ¿Qué dice este pasaje sobre el ojo de Dios? Que Él ve más allá de lo que los hombres ven. Ve lo invisible, lo íntimo, lo sincero. ¿Esta historia tiene relación con la cruz de Cristo? Sí, porque Jesús también dio todo lo que tenía, su vida entera, por amor. Ambos actos reflejan entrega total. ¿Podemos considerar esta escena un acto profético? Sí. Jesús no solo elogia a la viuda, sino que denuncia sutilmente un sistema religioso corrupto y señala una fe futura que será radical y total. ¿Qué actitud espera Dios de nosotros cuando damos? Que demos con alegría, con sinceridad y no por obligación. Que nuestro corazón esté primero. ¿Cuál es el mensaje principal de este pasaje? Dios mira el corazón. Lo que vale ante Él es la actitud interior, la fe y el sacrificio, no la cantidad material. ¿Qué representa espiritualmente la pobreza de la viuda? La humildad, la dependencia de Dios, la ausencia de orgullo. Dios exalta a los humildes. ¿Qué aplicación personal podemos hacer hoy de este relato?
Dar con generosidad incluso en medio de la escasez. Y recordar que Dios honra la fe sencilla y humilde. ¿Cómo cambia nuestra visión del dar este pasaje? Nos ayuda a revisar nuestras motivaciones. No se trata de cuánto damos, sino de cuánto confiamos en Dios al dar. ¿Por qué esta historia sigue siendo relevante hoy? Porque en un mundo que valora la apariencia y las riquezas, Dios sigue buscando corazones sinceros, humildes y confiados como el de la viuda.